Eso, el texto que hay en la pantalla es la guarda de uno de los dos tomos de las actas del Congreso Qumran de Madrid, que es conocido así como el Congreso de Madrid, que tuvo lugar entre el 18 y 21 de marzo de 1991. Un congreso internacional sobre los manuscritos del Mar Muerto, organizado por el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. El encargo de la organización fue encomendado a los profesores Francisco Javier Fernández Ballina, Julio Trebolle Barrera y yo mismo, Luis Vegas Montaner. Julio y yo fuimos los encargados de la edición de los 2 volúmenes de las actas del Congreso. Dicha edición se hizo doble, en español y en inglés, cada uno de ellos con 2 volúmenes. Bajo el patrocinio de la Universidad Complutense y dentro de la prestigiosa serie Studies in the Texts of the Desert of Judah, de Brill, dirigida por el acreditado qumranólogo español Florentino García Martínez. Dado que esta sesión tiene como espíritu acentuar la participación española en estas actividades, pues está bien indicar todos estos detalles de origen de los autores. Las sesiones científicas tuvieron lugar en el Escorial, en Madrid, en el edificio Euroforum, y la sesión de clausura, presidida por Su Majestad la Reina Sofía, tuvo lugar en el Real Coliseo Carlos III de la misma localidad. Cabe destacar que antes de la clausura, Su Majestad la Reina solicitó tener un encuentro personal con algunos de los más prestigiosos investigadores participantes en el Congreso. Por cuestiones de protocolo de seguridad, este encuentro debía ser discreto, de forma que mientras el Teatro Coliseo Carlos III se iba llenando, la parte baja del Escorial, un grupo selecto de congresistas departió con la Reina en la parte alta, en el edificio Euroforum, donde habían tenido lugar las sesiones, y respondió a diversas preguntas formuladas por ella. Quedaron impresionados por su interés en estos temas. Y recuerdo que el profesor Frank Cross de Harvard, máximo representante del grupo de qumranistas del Congreso, quedó atónito cuando la Reina le preguntó sobre la importancia de los manuscritos griegos de Qumran para la crítica textual de la Biblia. O sea, demostraba, digamos, que se había leído, hay un interés también cultural y personal, dado su origen griego, y nos pidió, además, como habíamos llevado al Congreso diversos volúmenes de la serie Discoveries in the Judean Desert, que sí podía llevárselos con ella para verlos durante un tiempo. Y así fue, se lo llevó, y al cabo de un par de meses contactamos con la Casa Real y dijeron sí, que en cualquier momento nos los iba a traer, y los devolvió, pero estuvo mirándolos. Bueno, todos los que conocisteis las actividades de la anterior reina, pues sabéis su interés en fomentar actividades culturales con especialistas en las materias. Por otra parte, hay que resaltar el apoyo prestado en todo momento por el éxito del Congreso por parte del rector Gustavo Villapalos Salas de la Universidad Complutense. Esa actividad consistió, pues, lógicamente, en todos los servicios de difusión del Congreso y diversos diarios, fundamentalmente el ABC, que dedicó varios días, como mínimo una página entera, a veces 2 páginas enteras del diario,
a dar información o algunas entrevistas sobre el Congreso. También el diario El Mundo, el diario El País, que dedicó al día de la sesión de clausura toda la parte trasera del periódico a una foto y una glosa de las actividades del Congreso, diario El Sol, que entonces existía también, etcétera, que hicieron extensas reseñas sobre las actividades durante los 3 días del Congreso, que en realidad fueron 4 si contamos la sesión final de clausura y 1 más si contamos el precongreso, que tuvo lugar, como ahora después diré. Y para hacerlo más rápido, y además si las cosas están ya escritas en la propia introducción del libro, pues brevemente voy a leer todo este aspecto, quizá administrativo, protocolario, pero los que nos hemos dedicado a trabajar, como todos en la universidad, sabemos a veces lo difícil que es encontrar apoyos de todo tipo, económicos, o incluso de las autoridades para llevar a cabo nuestros anhelos. Como ha dicho el rector, Villapalos alentó desde un primer momento la idea de la celebración de este congreso y recabó de la universidad los fondos necesarios para su organización. El Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Madrid han contribuido a la financiación de las actas del Congreso. La Biblioteca Nacional brindó sus locales para la celebración de una serie de conferencias públicas al hilo del Congreso. La Universidad de Salamanca puso a disposición del Congreso su espléndida sala de conferencias en el rectorado para las sesiones de las mañanas del día 20 de marzo. La Universidad Pontificia de Salamanca ofreció una recepción muy apreciada por los congresistas y aseguró para estos una grata visita a la ciudad de vieja tradición universitaria. La Biblioteca del Real Monasterio del Escorial organizó, con motivo del Congreso, una exposición especial de sus fondos de manuscritos e incunables bíblicos o relacionados con la Biblia. Y el excelentísimo Ayuntamiento del Escorial puso a disposición del Congreso el Real Coliseo Carlos III para la sesión de clausura, etc. El Centro Euroforum del Escorial y la organización de congresos llevaron a cabo en todo momento una magnífica labor de acogida y apoyo de los participantes en el Congreso. Bien. ¿Y qué supone, una vez dichas estas cosas generales, y que he insistido realmente para agradecer a posteriori, y muchas de estas actividades están diseñadas para profesores internacionales que no conocían muchas cosas y que sí sabían de España, desde la Poliglota Complutense, la biblioteca del Escorial, etcétera, muchos detalles, y estaban interesados en tener conocimiento de primera mano. La afluencia al Congreso fue masiva. A la invitación que recibieron, no fue una invitación abierta general para que se quisiera apuntar, sino que fue invitación personalizada a muchos especialistas fundamentales. Y nuestros primeros sorprendidos, ¿verdad?, los organizadores, fue la respuesta masiva a favor. Incluso, y esto aquí dicho así un poco, quisieron entrar en el Congreso algunas otras personas que en ese momento eran conflictivas, por lo que voy a decir justo a continuación, y hubo que tomar algunas decisiones, como impedir que participaran en el Congreso. Tampoco fueron decisiones libres. Es que algunos máximos especialistas dijeron que si tal persona iba al Congreso, ellos no vendrían. En fin, porque había muchos aspectos también de política universitaria en juego. Y este es el contexto que yo quiero resaltar aquí para ver qué supuso el Congreso del Escorial. Y mientras hablo, pues voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, a ver si me sale. Sí.
para ir viendo e identificando los participantes al Congreso. Esta persona que he mencionado antes, que querían venir y finalmente no vinieron, ¿qué problemas había? Realmente, desde el descubrimiento de los manuscritos, el año 1947, hasta antes de los años 90, muy pocos volúmenes de los editados de los manuscritos habían visto la luz. Es decir, hubo un retraso serio en la publicación de los manuscritos. Los motivos fueron de todo tipo, motivos académicos, quién se hace cargo de la edición, a ver si este grupo mío que hace las tesis conmigo puedo encomendarle los trabajos, otros que dicen que no, que les correspondía. Aspectos políticos, por la época que era, por ejemplo, en la primera parte se hablaba de los manuscritos del Mar Muerto y el grupo cultural de manuscritos eran con el epíteto de descubrimientos del Mar Muerto de Jordania. O sea, los primeros volúmenes de la serie Discoveries in the Judean Desert eran Discoveries of the Judean Desert of Jordan. Tras la guerra de los 6 días, la situación cambió. Y entonces la parte este de Jerusalén pasó a dominio israelí, y entonces a partir de ese momento, ya por motivos políticos, se encargaron de la custodia y manejo de los manuscritos el grupo académico judío. En fin, una serie de elementos entorpecían la actividad y otros bastante lógicos, porque todavía se discutía, ¿es verdad que se han descubierto manuscritos antiguos? ¿O no es una gran mentira, una gran superchería? Una de las soluciones es acudir a métodos científicos para fijar la antigüedad de los manuscritos. Y uno de ellos son las pruebas del carbono 14, que era en los años 50, la situación permitía, quemando residuos orgánicos, analizar el carbono y fijar la antigüedad de los restos obtenidos con un margen de error 100 años antes, 100 años después del punto central que daba el resultado. Me parece mucho, pero el resultado era que en torno al, digamos, al año cero, o sea, a 100 años antes y 100 después, los restos analizados eran antiguos. Y eso ya fue un gran consuelo de que, no, es que es un verdadero descubrimiento antiguo. Pero claro, ¿sobre qué se hizo? Pues lo primero que se hizo fue sobre unas vigas de madera de un edificio de Qumran. Pues claro, al fin y al cabo, quemas una viga de madera, no se pierde gran cosa y puedes, por lo menos aseguras, la antigüedad. ¿Pero qué hacer con los manuscritos? Porque en aquella época, para saber la antigüedad de un manuscrito, había que quemarlo. Y claro, quemar un manuscrito para ver qué antigüedad tiene resultaba penoso. Y entonces no se quemaron manuscritos. A veces se aprovechó que si había manuscritos en blanco, hojas sin utilizar, pues, pero también esas dan mucha información, no voy a entrar aquí en detalles, porque, bueno, puedo entrar en detalles, ahora se me ocurre sobre la marcha, está debatido. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos en la Biblia hebrea, pero en la Biblia de Qumran tiene 2. Es un libro, el Peser Habacuc, el comentario de Habacuc, que va citando el texto del profeta bíblico y seguido de una interpretación. Cita un texto, medio versículo, dice, Peser Adabar, entre otras fórmulas, o sea, la interpretación de este asunto es que, y lo actualiza como profecía para los tiempos del maestro de justicia. Falta el capítulo 3. ¿Cómo lo sabemos? Porque al acabar el capítulo 2, la mitad de la hoja está en blanco, preparada con sus rayas para colgar en ellas las letras hebreas, pero en blanco. Y eso quiere decir que solo copiaron, porque eran relevantes para ellos, los 2 primeros capítulos. Entonces, estas cosas, incluso
las lagunas o la falta de texto son importantes para los investigadores. Bien, la cosa cambió con el paso de los años. Y con el paso de los años, en la época del Congreso, estamos hablando ya en marzo de 1991, recuerdo una sesión, para mí memorable, en que el encargado, el curator de los manuscritos del Mar Muerto, Maguin Brosy, dio lectura a un texto referente a la antigüedad de los manuscritos. Excuso decir lo que esto supuso. No repartió un handout. Dijo que no tenía autorización porque era un trabajo colectivo cuyo copyright no le pertenecía en exclusiva, y iba a ser publicado en un artículo posterior, como sucedió a los meses después del Congreso, en la revista Atikot de 1991 apareció este artículo. Y claro, como él estaba vulnerando eso, no quiso que trascendiera nada. Y entonces, antes de la sesión, tuvimos que ausentarnos de la sala y entraron investigadores israelíes para controlar todo el tema de micrófonos y que no fuera grabado absolutamente nada. Con esto estoy reflejando lo que creo que es el espíritu de la sesión, no tanto lo que son los manuscritos del Mar Muerto, sino el ambiente que se vivió. Uno de los más interesados en la sesión era el gran epigrafista Frank Cross. Lo que podríamos llamar en terminología actual la vaca sagrada de los estudios qumránicos. Muchos discípulos suyos hicieron la tesis bajo su dirección sobre textos manuscritos del Mar Muerto. Y él había fijado la fecha de los manuscritos por criterios paleográficos. La paleografía, aunque no lo parezca, es un arte muy fiable para fechar, tanto los textos como la proveniencia. Y es claro, iban a coincidir los datos nuevos de las nuevas pruebas de carbono 14 con los antiguos. Diré de paso, para que no se me olvide, que estos datos venían de un nuevo análisis del carbono 14, pero ya actualizado, en medio siglo, con unas pruebas, una espectrometría del acelerador de masas, que requería, y esto es importante, una mínima cantidad de sustancia orgánica. Por ejemplo, el equivalente a una cabeza de cerilla era suficiente para hacer la prueba. Aquí ya te puedes permitir coger una esquinita de un manuscrito y quemarla y entonces llegar a eso. Y leyó los resultados. Y yo, chico maravillado, tenía a Cross relativamente cerca, de pie, nervioso, se sentaba y cada vez que decía, el rollo de Isaías, tal fecha, acción de gracias, tal fecha, etcétera, etcétera, él se levantaba, como yo he dicho, y era verdad. Es decir, los textos confirmaron lo que epigráficamente se había y paleográficamente se había ya establecido por los investigadores. Con todo esto queda claro que se aseguraba que no era ninguna locura pensar en esa antigüedad, porque estamos hablando cuál era la situación antes de los descubrimientos del Mar Muerto. Los manuscritos bíblicos que existían eran a partir del siglo X. El papiro Nash, mucho más antiguo, pero tenía un trozo de la Shemá, y no había manuscritos hebreos en torno a los años del descubrimiento, entre los años 50, de tanta antigüedad. Claro, encontrar ahora rollos bíblicos con el texto bíblico en manuscritos desde el siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo,
es todo un gran descubrimiento y permite hacer estudios, como se han hecho y se siguen haciendo, sobre la historia del texto bíblico. No me quiero extender ahora más. Si alguien está interesado con esto y alguna pregunta, pues ya puedo responder. Con esto quiero decir que la datación de los manuscritos queda asegurada y terminaré diciendo que al hilo del Congreso la Universidad Complutense dio la medalla de la universidad a los profesores Cros y Milik. Cros, pues por toda su labor de muchos años sobre los textos bíblicos, y Milik, que no pudo asistir por enfermedad al Congreso, y hubo que ir a París para que el vicerrector le entregara la medalla de la universidad, y allí fuimos un grupo a acompañarle, a Milik por gran especialista en sacar partido de textos minúsculos y muy conflictivos. Fue de los primeros libros que se publicó, los manuscritos arameos del libro de Enoc, pseudoepigráfico. Y desde el punto de vista que estoy hablando, y ya termino, es lo que han demostrado los manuscritos, el análisis de los manuscritos del Mar Muerto, es que frente a la visión anterior, hablo ahora en terminología de textos bíblicos, de un monolitismo textual, de un texto masorético transmitido uniformemente, lo cual es cierto, antes existía una gran diversidad textual, lo cual es importantísimo para analizar el proceso que conduciría a la propia Biblia hebrea que manejamos. Y nada más, el Congreso, la gente, los investigadores quedaron enormemente satisfechos, las discusiones que hubo fueron muy vivas, a veces más largas las sesiones de discusión que la propia presentación, pero como se repartían la presentación antes con un handout, iban ya todos preparados. Y otra cuestión, esta no aparecerá en las introducciones, las sesiones fueron importantes, pero el Congreso fue importante por los sótanos del edificio Euroforum, la planta baja, porque mientras había reuniones científicas arriba, abajo se reunían los especialistas de la edición de manuscritos. Y esto es un tema muy importante del Congreso de Madrid, que se trazó el proyecto definitivo de publicación rápida de los manuscritos del Mar Muerto. Basta comparar los solo 7 volúmenes que habían salido antes de 1991, a partir de 1991 y 92, hasta los 39 de la serie Discoveries in the Judean Desert. Todo ello porque se fijaron unos plazos, y todo esto fue en el Congreso, solo que no necesariamente en las salas científicas, sino en la gestión de publicación en otros lugares anejos. Nada más, con esto espero haber situado un poco lo que supone este Congreso y la participación que tuvimos los españoles en el mismo. Aquí en la foto, pues a la izquierda, son 2 fotos, o sea, no he acabado. Estoy yo, está Julio, está Tov, etcétera, etcétera. A la derecha del todo está Florentino García Martínez, y aquí Natalio Fernández Marcos. Esto es un poco, yo no veo, tú en la foto estabas, me parece, organizando otra cosa, y entonces, y otros, pues por los que conozcáis de nombre, todo ya lo he dicho, y por ahí estará, no lo veo ahora, pero Cros.
Este es el acto en que la reina hace entrega de la medalla de oro de la universidad al profesor Frank Mullcross de la Universidad de Harvard. Y luego, pues ya, aquí tenéis otros dos españoles más, como somos Julio Trebolle y yo, acompañando a la reina a la sesión esta que tuvo lugar mientras se iba llenando el Coliseo Carlos III para la sesión de clausura. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Voy a preguntar, ya que eres especialista en Qumran, el libro de Esther sigue sin aparecer y es como dice la profesora Rachel Elior, que nunca aparecerá porque es un libro que ideológicamente es imposible que aparezca en Qumran, porque el mismo Adolfo Reutemann dice que no, que Rachel Elior no tiene razón. Y yo, que soy fanática de la profesora Rachel Elior, creo que tiene razón, porque ella explica todo lo del calendario y la ideología que tiene el libro de Esther, que nunca aparecerá. Hace poco apareció algo que dijeron que había un trocito que parecía del libro de Esther, pero ella dijo que imposible. No, desde luego el texto como... ¿Se oye, no? Un texto como el que aparece en la Biblia, no. Lo que sucede con los manuscritos antiguos es que nosotros conocemos la Biblia ya, el texto masorético, ¿no? ¿Cómo se gestó antes? Y lo que se han aparecido en Qumran son muchas versiones diferentes de determinados textos bíblicos. Hay una gran pluralidad textual. Lo que se llamaban interpolaciones, textos expandidos, textos glosados, y entonces sí hay muchos textos. De Esther no, pero por ejemplo el caso típico es Daniel, que aunque no era del estilo escatológico, lo que tenemos en el libro de Daniel, de lo que pensaban los miembros de Qumran, han conservado varios fragmentos diferentes al texto bíblico. Entonces se conocen como libro parecido a Daniel, con otras denominaciones. Y es así como hay que entenderlo. O sea, no ha aparecido, y ya está la lista de todos los manuscritos catalogada, el libro de Esther, por la misma razón que tú acabas de decir. Pero quizá no te extrañe ver alguno libro con temática como el de Esther, pues es diferente. Son tradiciones que van cubriendo. Bueno, yo no quiero hacer ninguna pregunta porque nos ha quedado todo muy claro. Lo único que quiero congratularme de tener a estas personas aquí y de ver qué inspiración tuve en el primer momento para organizar esto, para decir, hay que empezar a difundir lo que nuestros maestros han hecho y que se queda sino para la historia, y si no lo contamos en un ámbito como este, pues imaginaros las alumnas, aunque sean pocos representantes o sean muy pocos, pero son los que van a seguir transmitiendo estas historias. Entonces, por otra parte, tampoco lo había oído nunca, yo había investigado en esto, pero nunca lo había oído también contado de boca de uno de ellos. Y en ese sentido, pues quiero felicitar a los tres organizadores, a Julio Trebolle, que no está este año aquí con nosotros, pero que está tan ricamente desde Cantabria trabajando y haciendo sus cosas, a Javier y a Luis, que bueno, pues hemos tenido los que somos profesores de la Complutense el grandísimo honor de compartir con ellos no solamente su sabiduría, sino también su amistad y su... Entonces, bueno, pues quiero felicitarles a ellos, felicitarnos a nosotros y felicitarme a mí, porque yo creo que alguien me inspiró en aquel momento para decir, hay que hacer una sesión de estas. Cuando uno está despistado y no sabe cómo va a centrar las cosas, y decir, hay que empezar por el principio. Y entonces, bueno, pues Luis, nos has dado una clase preciosa. Yo tuve el placer de asistir a alguna de las sesiones, concretamente a la de clausura, y me pareció, bueno, que aquello era el no va más, la sala llena, la reina desfilando por el centro, saludando a todo el mundo, contenta, enterada de todo lo que se hablaba, de todo lo que se discutía. Bueno, o sea, salías de verdad con el ego diciendo, pero no he podido estudiar en mi vida una cosa mejor que esta. Pues chicos, yo os lo comunico, porque esto era así, o sea, no tiene que ver dónde estamos ahora, pero hemos tenido unos principios importantes y en algún momento el péndulo tiene que volver a su origen. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Una palabra, clase.
yo esto lo quería enfocar un poco como charla de café. Nos falta el café, pero es donde, como tú muy bien has expresado, surgen estos temas. Y ya que mencioné lo del Coliseo, pues otro detalle, que eso es, no, Julio sí lo sabe, y solo contigo no sé si lo he comentado o no, que en el momento de llegar con la reina a la mesa presidencial, se me acerca una persona que era el alcalde del Escorial, diciendo que él tenía que estar ahí porque era el alcalde. Y yo le dije, sí, usted es el alcalde aquí, pero este acto que tiene lugar aquí está organizado por la universidad. Y nosotros se lo hemos comunicado oficialmente a usted hace días y no hemos tenido respuesta de que iba a tener lugar. Con lo cual, lo siento, no va a estar usted en la mesa presidencial de este acto de la Universidad Complutense. Y no estuvo, claro. Pero bueno, cierro, se puede censurar esto si queréis, y si no, da igual, da igual.